Están en directo, ¿Ahora? en este momento. Ah. Se escuchó todo. No, ahora. Ok, bueno, Bien. entonces damos por oficializado el programa. Mirá, hay que ver. Sí, veamos todo. Técnicamente ya arrancamos. Técnicamente está en el aire. Bueno, Ok, ¿qué bueno. hago? ¿Sigo con la historia o...? Déjame darle bienvenida a la gente y después seguimos con la historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de La Pulpería de Yoda acá en Radio Centella, en el espacio de la Fricoteca. Muchas gracias a Juan y el lugar en sí. Tomás acá nos estaba deleitando con una historia de dulce de leche, fantasía y ciencia ficción. Pero no es eso lo que nos convoca hoy, aunque tengo ganas de terminar. Sino que, como verán, tenemos una participante nueva, una invitada. ¿Querés presentarte al público así no te seguimos ignorando? Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Victoria. Vengo a hablar sobre ciencia ficción justamente, pero no tiene nada que ver con dulce de leches ni inteligencias artificiales. Igual no sé, porque Pita... Bueno, ya vamos a llegar. Bueno. Ya vamos a llegar. Vamos a hablar de los Juegos del Hambre. Se escucha mi voz en diferido y es Es raro. raro. Te acostumbras. Más allá de este delirio de hablar de los Juegos del Hambre de historia, también soy deportista, así que hay un menjunje de cosas dando vueltas que por ahí se pone sobre la mesa hoy. Buenísimo, buenísimo. Estamos también con Tommy, que no le presentamos, porque básicamente ya somos la pulpería. Una vez que haya estado en todos los programas. Que sea ¿Qué miembro pasa, fundador. chabón? ¿No te enfermas vos? ¿No es? Es cierto, siempre estuve... ¿Vos te salís de acá? No, yo vivo acá. Es Ah. más, ves ese... Acá, el ladrillo este de acá, vos haces tipo así como Hagrid. Ping, ping. Ah, pará, no lo voy a hacer porque por ahí abro No, la no. puerta. Hay un mundo mágico y si no de la tenés- gente de mi si- estatura. Si no que- tendiste la cama va a ser una vergüenza, la verdad. No, sí. También queremos anunciar que estamos en otro espacio, o sea estamos en otro lugar dentro de la Fricoteca, inauguramos estudio. Así que aplauso para Juan y para la gente que estuvo laburando. Nos colgamos de las tetas de su trabajo, solamente para tener un espacio más cómodo, más... Hijo teta. dije teta. Más acogedor, más aislado del mundo de la música que se escucha de fondo, básicamente. Hijo por ver. Dije acogedor. Bueno, el punto. Como dijo nuestra invitada hoy, vamos a hablar un poco de Juegos del Hambre, de historia, de deportes, ¿por qué no? Teniendo en cuenta que estamos en el contexto de los Juegos Olímpicos. Saludos, yo sé que me está mirando, saludos Maligno por felicitaciones por haber ganado la medalla de oro. Gran carrera, saludos. Claramente nos está mirando. Y claramente nos está Sí, mirando. seguramente. Si Otra no- cosa mejor que hacer tiene que mirar la pulpería de Sí, Yoda. es que si no es en vivo va a ser en diferido. Ya nos dijo por una cuestión de horarios, es eso. Sí, verdad. Pero nada, ya está muy al tanto de lo que hacemos y dejamos de hacer. ¿Está el sujeto misterioso Gaucho Jedi por ahí? Todavía no lo he visto aparecer, pero está Evi. Así que hola Evi. Hola. Así que, esto es un mensaje solamente para Eva. Vicky es nuestra. Sí. Estoy cooptada. No, es por voluntad de Si ella. está raptada, pestañea 2 veces. No digas esas cosas con un fondo sin revoque. ¿Alguien que estuviera raptada? ¿Alguien que estuviera raptada podría decir eso? Yo no creo. Bueno, el punto Cuestión, la democracia no sirve. Esto fue Ken Brown. Bueno, vamos a lo que nos compete básicamente, más allá de saludar Hijo a nuestro amigo Maligno. Mi amigo personal, soy amigo de un cordobés. Eso es un logro, ¿vale? Bastante. Bueno, vamos a ver un poquito de Juegos del Hambre, historia y un poco más allá. ¿Querés hacer una intro de cómo llegaste a Juegos del Hambre? Sí, básicamente descubrí los Juegos del Hambre cuando era una niña de 11, 12 años que leía muchos libros del estilo de John Green, Susan Collins, Cassandra Clare era la de Cazadores de Sombras, pero todo ese estilo fantasía, ciencia ficción, novela juvenil. Y por ahí los libros no me llamaron tanto la atención, pero me obsesioné mucho con las películas. Al punto de que iba al colegio con la trencita tipo Katniss Everdeen y hoy veo los Juegos Olímpicos y claramente me parece muy cool que usen arco y flecha. Así que nada, creo que fue una gran excusa
el que haya salido el tema en una cena el otro día para volver a ver las películas, para darle una vuelta de tuerca y buscar a ver en qué punto lo podemos conectar históricamente con lo que leemos todos los días. Me parece perfecto. En conexiones medio falopas. Tommy estuvo haciendo la tarea, nos comentó. Sí, yo también. Estuviste corriendo una maratón y no olímpica. No, me quedé mirándola. Es más, vi sin sajo las dos partes hoy. Así que Está imagínense, fresco. plata y ganas de laburar nunca tuve, así que... pero... Muy interesante la película. Puedo hacer una breve introducción de qué es. Los Juegos del Hambre es una película que trata sobre juegos y que te agarra hambre. Con esto terminamos, damos concluido el programa. Muchas gracias. Vamos. Para, pam, 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 pam. Eh, No, bueno. básicamente- Estaría bueno, si podés, Vicky, hacernos un gran croquis de qué son los Juegos del Hambre. Bien. O podemos introducirlo como tema conceptualmente, qué es Juego del Hambre, y después Claro. Bien. vamos a ir haciendo croquis, si te parece. Los Juegos del Hambre es una película de ciencia ficción. En realidad, Los Juegos del Hambre es el nombre de la primera de las películas. La segunda es Los Juegos del Hambre en Llamas. Y la tercera y la cuarta son Sin Sajo parte 1, Sin Sajo parte 2. Básicamente, es ciencia ficción, pero más específicamente una distopía. Al estilo de, no sé si alguien lee ciencia ficción acá, pero al estilo de Ray Bradbury u Orwell. De ese estilo de distopías. Presenta el mundo de Panem, que es, creo que vendría a ser el territorio de Estados Unidos futuro. Creo que no lo menciona. no mucho, lo pero menciona. sí, lo dejan entender. Lo damos por aludido, por entendido. Hablas en inglés, es suficiente. Sí, básicamente. En ese mundo Panem está dividido por el Capitolio, que vendría a ser la capital del país, donde vive toda la gente rica y el presidente, y los 12 distritos, que son los que le dan de comer al Capitolio, por así decirlo. De acuerdo al número, del 1 al 12 van siendo las escalas de pobreza, por así decirlo. Es decir, el distrito 1, 2, 3, 4 son los que por ahí más recursos tienen o recursos más importantes tienen, y ya cuando llegamos al 12, que es donde aparece nuestra gran protagonista Katniss Everdeen, se encarga de lo que es la minería de carbón y todas tareas más de trabajo pesado, y la gente es básicamente muy pobre. O sea, ¿hay alguna relación con que sean pobres y de la 12? ¿Del distrito 12? ¿O vos decís que no hay relación ahí? ¿Cómo? Y sí, no entendía. Boca, 12, pobre. Vos estás diciendo que Katniss es de Boquita. Para mí Katniss es full bostera, pero bueno. Igual sí. Mm, ¿Vos decís que no? bueno, no tiene un perfil Boca. No la tiene. Hace un deporte de vista como la arquería, pero lo usa para subsistir como un bostero. Lo usa para cazar. Sí, pero no sé, no tiene esa forma de ser que sea boca. O sea, No, es cierto. no tiene ese afán de mostrarle al mundo que lo que hace lo hace Porque es de boca. porque es de Boca. Igual, Haymitch sí es de Boca. Haymitch es totalmente bostero. Full boque. No es boca, es boque. Pero volviendo, antes de que te haga mi interrupción varonil de fulbo, estabas comentando sobre los distritos y los grados Sí. de relación que tienen para con el Sí. Capitolio. El distrito 12 siendo el que menor relación tiene, pero el que más producción le rinde, digamos. Sí, y a su vez lo que se ve una vez llegada a la parte de los juegos, que ahora lo vamos a explicar, es que hay diferencias también en la forma en la que se preparan quienes van a competir en los Juegos del Hambre en los distritos 1 y 2 a cómo se preparan en el 12, que van básicamente a su suerte porque nunca en su vida tocaron un arma, salvo Katniss, que justamente usa el arco y flecha para sobrevivir, porque tiene que cazar ilegalmente para poder comer. Muy bien. Muy- Bancamos a Katniss, igual somos Team Katniss. Acá en el Por chat nos supuesto. preguntan si somos Team Pita o Gale. Ya vamos a llegar. Habría que describir quién es Pita y quién es Gale. Bien, porque como cualquier película juvenil, tiene que haber un triángulo amoroso heterosexual.
Y nuestra protagonista, Katniss, por más que sea una mujer fuerte y empoderada, está entre medio. No está entre medio. Para mí está muy claro siempre a quién quiere, pero hay dos hombres que se disputan su amor. Por un lado está el mejor amigo de toda la vida, que es Gale, y por el otro lado está el panadero que una vez bajo la lluvia, cuando tenía hambre, le dio un pan porque siempre estuvo enamorada de ella en secreto. Yo he visto mejores actos de amor que revolearle un pan a una amiga. Sí, Entiendo que mis parámetros... la vara está muy baja. Entiendo que para ustedes la vara está muy baja. Y como no voy a poner acá a defender el gremio varonil, pero creo yo que los sistemas de cortejos no son por ahí, Pita. Mi gran amigo, creo que no. Creo que mínimo invitarla a comer, no arrojándole cosas. En la Bueno, lluvia. pero después se podría decir que lo compensó un poquito. Un poquito. Sí, pero la primera interacción con una piba que te gusta no puede ser tomá pan duro. Mínimo, no sé. Coincido. La vara está muy baja. Pero digamos que Gale tampoco se esforzó demasiado por No, eso hacer no. las cosas bien. Es cierto que la competencia es... ahí va. Sí. Así que básicamente se nos presenta desde el principio este triángulo amoroso que va avanzando con el paso de las películas. Ok, entonces la pregunta tiene que hacerse: ¿Team Pita o Team Gale, Tommy? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Y la verdad que no sé, yo... ¿Para qué? ¿Para qué elegir? Se hubieran muerto los dos, ya está, ya fue. Qué huevo, va a ser que se quede con ambos, ¿no? Ah, Pero no vale, yo no cuento porque yo soy un anti-romance, ya fue. Sí. Vicky, Para mí Katniss se tenía que quedar conmigo, pero... banco. No, de los dos, totalmente de Team Pita. Incluso con el episodio del pan arrojado. Incluso con eso. Igual Gale tiene pinta de ser medio tonto y encima el actor es más tarado. Sí, o sea, chicos, ¿quién va a cagar a Miley Cyrus? No, o sea, claramente. Para quien no sepa, dudo que no, pero que para quien no sepa, el actor de Gale es Liam Hemsworth, que maltrató mucho a la querida Miley Cyrus. Sí, Sí. a Hannah Montana. También es el hermano de Thor. Nada, por si Sí, no querían saber. igual es una familia de lindos, pero Sí. eso es aparte. Sí. Eso es una teoría ya sabida. Bueno, el punto es que claramente yo soy Team Pita. También pienso que Katniss se tendría que quedar conmigo, pero bueno, una cuestión de horario no puede ser. Igual, yo hay algo que no entendí. ¿Leíste los libros? ¿O viste solo las pelis? Vi más las películas que lo que leí los libros. Los libros los leí hace muchos años y no los he vuelto a tocar. Porque yo imagino que como toda producción cinematográfica, que qué sé yo, pasa con Harry Potter también, no terminas de entender un montón de procesos Sí. porque pasan así. Y bueno, y por ejemplo, una de las cosas que no me queda muy claro es este triángulo amoroso que seguramente está mucho más desarrollado en los libros. Me imagino que debe estar más desarrollado en los libros. Y por ejemplo, una cosa que no me quedó claro con Gale, en la última película, ¿puedo hacer spoilers? Sí, una película que salió hace más de 6 años. Estamos habilitados. Ok, es si él es el que tira las bombas o no. Sí, de forma indirecta, pero sí, él tenía conocimiento de que las bombas se iban a tirar y que era todo un plan de la presidenta. Porque el loco dice, no sé, y estaba triste de la nada, Pero- y no sabía qué pasaba. Claro, no hizo nada para salvarla. La inacción también es Claro. una realidad. Porque es un pecado de omisión, dice la Iglesia Católica. Después, qué sé yo, es como que... Dios, patria y familia. Siento que la decisión Pita o Gale en ese sentido no es polémica para nada. O sea, no hay una polémica. Es Pita. El chabón, literalmente, las cosas que hizo mal, además del pan... Es que el episodio del pan es muy raro. Bueno, pero Es muy... puede ser un episodio autista. Ya fue, son autistas los dos, no pasa nada. Pero... Igual es cierto que Katniss tampoco es que tenga las mejores No. habilidades sociales. No. Es más, no las tiene. Pero sí, es verdad que Pita en las cosas que hizo mal, o las hizo porque estaba acorralado y solo y tenía que sobrevivir, o porque literalmente le lavaron el cerebro. Entonces como que vos no podés ponerte en contra del chaval, la verdad que no hizo nada mal. Es cierto que literalmente, la verdad, Sí, no es literalmente. que le llenaron la cabeza de rumores, no, lo pusieron y le sacaron las cosas y le pusieron otras. Sí, por eso es como, bueno, pobre chabón.
Denle amor, denle un abrazo. Le mataron a la familia, boludo. Es cierto, es cierto. Una cosa de lo que no hablamos es más o menos de qué trata Juegos del Hambre. Que podríamos decir, ¿lo querés comentar vos? Hacer tu introducción y... Ok, es en esta fantasía distópica, en este escenario distópico, este país Panem, o este territorio Panem, se divide en distritos, como bien habías dicho, y tiene una ceremonia cada cierto tiempo, creo que era cada... No, una vez por año. Una vez por año, en la cual, por una cuestión de mantener un equilibrio y mantener una disciplina, un disciplinamiento desde el Capitolio hacia los distritos, se hace una competencia a muerte en la cual quedan vivos solamente la pareja representante de cada distrito, de un distrito. Digo. Una sola. Una sola. Claro. Otro spoiler. Uno solo de un solo distrito. O sea, de los 24 participantes queda solamente vivo uno, que es el último que sobrevive. Lo cual no tiene Exacto. sentido porque la película, la primera, empieza en los 74 Juegos del Hambre. Que Sí. estos Juegos del Hambre se hacen como una represalia / disciplinamiento de una guerra civil que se dio previamente. Sí, Toda un la idea intento es- de sublevación. Sí. Claro, entonces como una represalia de la Primera Guerra Civil se dio esa ceremonia de los Juegos del Hambre y después se siguió manteniendo durante 74 años. A mí lo que no me cierra es que, lo voy a decir así, cogían como conejos, porque si no, no me entra en la cabeza como dos pibes, un pibe y una piba por año, se van a jugar ahí, se mueren durante 70 años. También no son tantas muertes. Se mueren más gente en los accidentes de tránsito acá por año. Sí. Puede ser. Sí, Y además se mueren probablemente no tuvieran mucho acceso a métodos anticonceptivos, así Y que... a otros métodos de ocupar el tiempo. O sea, laburar, ir a tu casa y en tu casa no tenés tele, no tenés otras cosas, ya fue. Eh, ¿Por qué te pensás que en la antigüedad también tenía muchos hijos? Además de una tasa de mortalidad infantil muy alta. Igual es interesante, bueno, con eso de los 24. Sobrevive uno y ese que es uno que sobrevive, si bien estos Juegos del Hambre son como una especie de represalia, también se plantea esta cuestión de, bueno, la gente de los distritos puede ascender socialmente si juega a los Juegos del Hambre. Entonces se genera toda esta idea de divide y conquistarás, divide te imperas, que se genera desde el Capitolio hacia los distritos, haciendo que los distritos se peleen entre ellos y generen una especie de competitividad entre ellos, que algunos distritos lo aceptan más que otros. Tengo entendido que los distritos más ricos, digamos, entre comillas, tienen como todo un sistema más profesional, más deportivo, Exacto. mientras que los distritos más 12, 11, 10, no, van como represalia más que nada. Sí, de hecho Sí. lo vemos en Carney, que ella, o sea, nadie sabía que ella tenía habilidad con el arco, porque lo que hacía, como dijo Vicky recién, es una actividad ilegal, entonces, claro, ella entrenó ilegalmente, pero técnicamente o teóricamente no tenía por qué entrenar, porque tenía que estar laburando todo el día. Entonces otros distritos sí se pueden permitir ese lujo de entrenar, como decía Tommy. Y también es cierto esto de aquellos que ganan esos Juegos del Hambre son una especie de campeones del pueblo y logran un ascenso social y después van a ser sumoneados o convocados para un evento que son los 75 Juegos del Hambre, Sí. que van a ir los últimos campeones. O sea, ya que pasaste un trauma increíblemente fuerte, vas a volver a pasarlo para volver a ganar. Qué tiro en la rodilla que se pegaron ahí, ¿no? Porque Sí. mandan a los asesinos más jodidos de los últimos 25 años en contra de su voluntad, después de haberle prometido que no iban a volver a pasar eso. ¿Y qué es lo que pensabas que iba a pasar? Digamos, no sé, que se iban a matar entre ellos, ¿no? Y Se sí, com- literalmente pensaban eso, pero bueno, no. No. Bueno, igual en su defensa tenían a un chabón muy maquiavélico y un gran personaje que o sea, videando todos esos juegos y conspirando atrás. Que, Hermoso. lástima que se murió en la última película, porque la verdad. Spoiler. O sea, no murió en la Eh, película, murió en la Murió vida el real. actor. Murió el actor. Ah, sí, Plutarch. Sí. Pensé que hablabas de... De Lenny Kravitz. Gran personaje de Lenny Kravitz. Sí, y la diferencia entre los distritos se nota, y ahí es cuando de nuevo voy a hilar con nuestro mundo y por ahí. Toda distopía tiene una base en la realidad. A ver, quienes escriben ciencia ficción están pensando un futuro en base a cosas que por ahí pasan hoy en día o que pasaron.
Por eso también tiene juegos e hilos con el pasado. Pero digo, hoy en día pasa, hoy ganó el maligno, todos nos pusimos muy contentos, pero salió el chabón a decir, che, pero todas estas personas se entrenaron en distintas condiciones a las que yo tenía. Yo gané por mérito de él, obvio, y porque entrenó un montón. Y porque es argentino. Y porque es argentino, como Argentina. Pero no tenía las mismas condiciones de entrada que los otros. Que tenían 3 bicis, que tenían pista de entrenamiento, que tenían... Hay condiciones materiales que Claro. pueden compensar para un lado o para otro, o mejor dicho, balancear para un lado o para otro la balanza. Balancear la balanza. Sí, se entiende el punto. Y acá en los Juegos del Hambre se ve eso. Exactamente. Tenés condiciones materiales que te permiten o no escalar o no, básicamente. Exactamente. Sí que nada, ese pequeño hilo. Y después lo que hablaban del Tour de la Victoria, el Tour de la Victoria, de que los que ganan se vuelven famosos, también ahí hice un pequeño clic con el pasado, porque volví a ver las películas y cuando vos ves primero el desfile de carrozas cuando presentan a los tributos y después el desfile y la ceremonia que hacen cuando ganan, que los van paseando por cada uno de los distritos, se me vino a la cabeza estas imágenes que muestran siempre de los emperadores romanos entrando con toda la gloria, los caballos y demás. Y sí, evidentemente la película tiene un par de referencias a la historia grecorromana que están interesantes. La misma palabra Capitolio. Es cierto, no es la capital, es el Capitolio. Es un territorio capitalino, claramente, pero el término no creo que haya sido al azar, claramente. Lo mismo No, con la palabra distrito. La palabra distrito también es romana. Claro, Eh, sí, somos gordos, historia de los la cornucopia. también, otro Cuerno. concepto. Sí. El hecho de que se enfrenten en unos juegos también hace Sí. clara alegoría al mundo grecorromano, sobre todo al greco, A la pelea de gladiadores. a la Que pelea de es una pelea de gladiadores gladiadores o al mal. concepto de los Juegos Olímpicos, esta cosa, Sí. con esta construcción del sentimiento panhelenista de los Juegos Olímpicos. Acá lo que se busca es disciplinar a través de ese concepto, entre comillas, panem, ¿sería? Panemista, en el cual todos van a competir y sentirse unidos con esta gran represalia que tienen encima. Pero Y bueno. creer que todos están en las mismas condiciones cuando en Grecia tampoco era así. No, amigado. Además vamos a traer otra cosa, que no sé si dieron cuenta, la similitud que tienen con los dioses griegos, los personajes. Pónganse a Ok. pensar un cachito. Yo Katniss, ya estoy Artemisa. re in. Katniss Artemisa, pero en Claro. su personalidad todo. Terca, arrogante, no es buena para hablar. Buena cazadora. Buena cazadora, tiene hasta... Vos haces a Artemisa y haces a Katniss. Sí. Su contrapartida sería Pita. Que Pita tiene la onda de quién? A mí me da Estia, pero. No, del hermano de Artemisa. ¿Apolo? Es su contra. El chabón habla bien. Sí, se sabe comportar con los Se medios, sabe- es cierto. Yo lo hacía más hogareño, por eso decía lo de Estia. Pero Bueno, sí, Sol. tiene mucho más sentido. Después tenés a Haymitch, que quién es. Pasa que Hemich es recontra gris, amigo. No, ¿Y quién es entonces? para mí es Fulades. ¿Vos decís Dionisio? Dionisio. ¿Solamente porque está ebrio? Sí. Yo lo veo más Hades, es como que el chabón le tocó el laburo que nadie quería. Después tenés a un chabón con un tridente. Bueno, ese claramente. Poseidón. Y así podemos seguir. Hay una onda Hay algo ahí. con los héroes, con los, Hay algo, con me los gusta. tributos. Bueno, la misma palabra tributo. La palabra de tributo da una onda greco-romana también. Sí, o el concepto de tener que pagar a un estado centralizado lo que tenés, digamos, o sea, el concepto de tributo. Nada más que acá lo que tenés es literalmente vidas humanas. Es más, incluso el Imperio Romano se manejaba mucho en eso. Cuando le hacía ¿Hacías Juegos del Hambre? juegos de hambre. No, pero sí hacía esta cuestión de conquistar lugares, o incluso mismo guerras civiles, y mantener como represalias durante muchos años cierto tipo de tributos, o marcar a la gente según su linaje. Como pasó con la región de Judea, justamente. Claro, y ahí vos tenés una especie de juegos del hambre simbólicos, si querés, en los que, bueno,
se plantea esa cuestión, bueno, 70 años acá hubo una guerra civil, entonces vos me estás pagando tal tributo por eso. Es una forma de legitimación del poder central. Acá nos están tirando más datita. Kruka nos está comentando que un poco también el formato de los Juegos del Hambre, hace acordar a los tributos al Minotauro, en el mito del Minotauro, esta cosa que tenían que pagar con 7 doncellas y 7 varones vírgenes al Minotauro y dejarlos en el laberinto y que el Minotauro los comiese. Claro. Eva nos dice que bueno, el Distrito 12 parece que ganó 3 veces la competencia, así que no solamente de Katniss, pero bueno, se ve que eso pasa al principio. Eso de la no. historia. Hacemos promoción a la película que salió el año pasado, que en realidad es un spin-off, Okay. pero previo. Cuenta la historia del presidente Snow cuando era joven. Cuando todavía era aguanieve. Con Lucy Gray. Gray era, sí. Mírenla, muy buena. ¿Ya está la peli? Sí, salió el año pasado en cines. Bueno, habrá que verla. Y Hola, piratería. además, gran personaje el del presidente Snow, así que... Es una persona. Sí, de sí. cual podríamos profundizar a partir de ahora. Sí, capaz sin caer en los spoilers de la peli y eso, sino en lo que vemos en las pelis de los Juegos Juan de Nieves. Jon Snow ¡Oh! escapó del muro y se hizo presidente de Panem. No, nos da... Creo que durante toda la película da pistas muy claves. O sea, él es un digno adversario para Katniss. Porque... Es un gran antagonista. Sí, Pero es muy reconfortante cuando lees o ves en producciones audiovisuales grandes villanos en el sentido de grandes antagonistas del protagonista, bien digo. Estos villanos que para el protagonista son villanos, claramente, igual sí, Jon Snow, el presidente Snow es bastante villano, sí, se me quedó Jon Snow. Cuando están bien construidos, cuando son grises, cuando tienen Sí. peso propio, la verdad que es súper reconfortante. no, y que además está constantemente esta idea de pensar quién es el verdadero enemigo. Y vos estás toda la película pensando que el verdadero enemigo es él, pero también hay otro verdadero enemigo que recién al final de la última película podés empezar a ver quién es. Entonces ahí entra en juego la pregunta de ¿qué tipo de cambio quería Katniss? ¿Qué tipo de revolución qué buena quería pregunta. Katniss? ¿Ella quiere una revolución o quiere solamente una sublevación? ¿Cuál es la diferencia entre sublevación y rebelión? O revolución. En realidad yo voy a responder. No quería nada ella. Ella solamente quería comer. Yo solo soy una chica que quiere cazar. Esa es la gran tragedia griega de los Juegos del Hambre. La chabona empieza toda la película queriendo ir hasta allá por defender a la hermana. No quería que se muera la hermana. Yo me ofrezco como tributo. Y bueno, es muy gracioso lo que pasa al final, ¿no? Pero porque es todo un detalle, ¿no? El principio y el final están conectados bajo ¿qué quería Katniss? Bueno, quería algo en específico, proteger a su familia. Incluso una vez que llega a la conclusión y ella tiene que elegir a quién matar, después de hacerlo, se va a suicidar, se ve muy levemente en la película, y Pita es el que va y le saca las vallas que tenía en la mano para que no se mate. O sea, evidentemente ella no quería ser la líder de lo que pasara después. No. Ella básicamente quería terminar con el sistema, romper todo y bueno, después háganse cargo. Trosca. Ahí nos dice algo muy vago para trazar paralelismo con más consumo nerdo, que es como Harry, ella no pidió ser la elegida, él no pidió ser elegido, ella no pidió ser la sin sajo. Exactamente. Hay algo muy loco ahí, que ahí me voy a ir a... Tiene algo los Juegos del Hambre que sí, es, qué sé yo, consumo juvenil, quizás es una novela juvenil como cualquier otra, pero las películas son muy parecidas a toda esa onda que salió en la década de 10, tipo Harry Potter, Juegos del O Hambre, detergente, digo divergente. claro, o esta Maze Runner, pero... Me suena que tiene cosas. Pero tiene algo muy interesante, esta distopía, que habla de algo muy distinto, no es tan tendenciosa como otras producciones. A ver, tiene algo que toca en este tema de las guerras civiles, de las revoluciones, de la lucha contra un villano, que es que lo pinta muy gris, lo pinta muy realista, y es algo que no tiene Harry Potter, por ejemplo.
Harry Potter toca un montón de temas ahí por el fondo, pero el enemigo malvado es el enemigo malvado. Ya tuvimos nuestro especial de Harry Potter, Sí. véanlo, entren al canal, vean los programas del principio. Igual vamos a hacer parte 2 y parte 3 de Harry Potter porque nos queda un montón de cosas por hacer. Acá hay algo mucho más complejo. Te habla de la batalla, te habla de esta cuestión de cómo hace un sistema para dominar en un sistema bastante agotado. ¿De qué? De la guerra. Porque si el presidente Snow se mantuvo en el poder durante 70 años, no fue porque gobernó con terror solamente, no fue porque hizo los Juegos del Hambre, fue porque, y estaba en la piedra angular de su discurso, él traía la paz. Si no estaba él, se iban a descuartizar en una guerra civil, que ya había pasado, estaban las ruinas de esa guerra civil. ¿Era como Juan Manuel de Rosas? Más o menos. ¿Ok? Y tenían su espectáculo del legitimador, igual que nuestro amigo Luis Bonaparte. También es cierto. Pero fíjense esta cuestión, ¿no? Vos tenés a los distintos distritos que tienen una relación así, tipo de, bueno, tener que otorgarle un tributo al centro, estas diferencias de clase que podemos llevar. Tienen esta cuestión de que los distritos están separados, entonces como están separados no se pueden unir los distritos porque tienen una competencia entre ellos, se diferencian, entonces en esa diferenciación no pueden construir esta cuestión de nosotros y el otro, sino que terminan generando muchos otros y no pueden cada uno individualmente, por más que saben que están siendo dominados, luchar contra el enemigo. Ahora, lo que pasa acá no es una cuestión de blanco y negro, porque hay un comando revolucionario, por ejemplo, que quiere llevar a la liberación, pero ese comando revolucionario que quiere llevar a la liberación no necesariamente responde a una liberación, sino a un cambio de poder. El antagonista, Snow, puede ser villano, porque es bastante villano. A ver, no tienen escrúpulos en matar pibes, no pasó nada, pero hay una parte en la que el loco dice, lo más irónico de la saga es que te terminás dando cuenta de que uno de los personajes más honestos de toda la saga es Snow. Porque el loco estaba en la cúspide del poder, no tenía la necesidad de mentir, no estaba tramando nada. Todos alrededor, todos en todos los Juegos del Hambre, mientras estaban en los juegos alrededor, sus propios aliados, todos mentían, todos tenían un doble juego, porque era necesario hacer eso en la escalada del poder. Pero el que estaba más alto en el poder no necesitaba hacerlo. Le dijo, yo no quiero matar a tu familia, no quiero derramamiento de sangre. No tenía yo necesidad de tirar una bomba. Y mirá que yo no tengo pudor en decirte que quiero matar al niño. Y también sabía que el único secreto que él tenía, que era el Distrito 13, lo iba a destruir a él, pero también se iba a destruir a sí mismo. Entonces no tenía nada que perder. O se destruía todo o él seguía en el poder. Ese es un las poco... dos me sirven. Tal cual. Pero lo interesante es eso, la complejidad que no deja de tener una cosa de verosimilitud. Es más realista. Es claro. realista. O mejor dicho, es reflejable con fenómenos que han pasado, que pueden pasar. El presidente Snow tiene, como decís vos, esta tonalidad de grises, esta cosa de, sí, yo soy un dictador, o soy, sí, en el sentido más etimológico de la palabra dictador, pero también es cierto que es garante de relativa estabilidad. Claramente a precios altísimos y que podemos discutir horas si el fin justifica los medios acá, pero el loco es garante de cierta estabilidad y cierta paz relativa a cambio de matar una vez por año 23 personas. Es que Como mínimo. no quiero nombrar a quien no debe ser nombrado porque no queremos que nos corten, pero... El Mr. Bigotín. Bigotín, sí, el que no es Chaplin. Hizo lo mismo, se creó una propaganda de sí mismo como un hombre de paz. Y vos decís, Eso sí, ¿cómo eso puede sí. ser que todo el mundo creyera que era un hombre de paz? Es que él demostraba ser un hombre de paz. Lo vemos en Historia General 6, pero aparte, en distintos trabajos a la historia, a lo largo de la historia, vemos como él era un garante de paz hasta la invasión de los Sudetes. Pero la anexión de Austria, la anexión del territorio que está al norte de Lorena, ciertas anexiones y ciertos plebiscitos que empezó a hacer, eran la demostración de que él podía llegar a ciertos logros a través de la vía diplomática y política y pacífica. Sí, estaba a la vez pergeñando un gran plan maquiavélico, pero lo que estaba haciendo hasta el momento era a través de la paz y se lo celebraba por eso. Sí. Era un garante de paz.
todavía no tenía en sí declarado al público por lo menos toda la parte de exterminio sistemático de un pueblo, o de varios pueblos en realidad. Pero es cierto, él era un garante de paz, de relativa estabilidad, sobre todo viniendo de un contexto tan turbulento, traumático y virulento como fue la Primera Guerra Mundial. Acá pasa lo mismo entre comillas, en el sentido de hay un pasado turbulento, belicoso y totalmente traumático, que es todo lo que pasó previo a lo que nosotros vemos en las películas de los Juegos del Hambre. Entonces es un personaje complejo. Y que recién cuando empieza a verse resquebrajada esa imagen que da él de paz, precisamente por el símbolo que es Katniss, por el símbolo que es unión con Rue, y cuando empiezan a ver los demás que por ahí Snow ya no es tan garante de paz como parece ser, ahí es cuando se empieza a gestar la rebelión, no antes. Y ahí está la parte que me parece muy excelente de los Juegos del Hambre, que no aparece en otras cosas. Porque en Star Wars aparece la resistencia de Harry Potter, pero nunca aparece la resistencia tan clara como en los Juegos del Hambre. En los Juegos del Hambre te dicen, la resistencia no es solo tomar las armas y poronguearte a todo el mundo con un arco y flecha. Porque Katniss son muy pocas las veces que se va al frente de batalla a luchar. Es más, las 4 películas, tienen algo en común. Siempre está presente la cuestión de la cámara, de la imagen, de ser un símbolo. Es más, la espiral que lleva a la revolución empieza con un programa de televisión. Y esa es la parte que acá en la facultad lo resumimos con una palabra que se llama hegemonía. Acá nos están comentando que todos se copian de Palpatine. Palpatine es distinto, Palpatine conspiró. Acá está Snow, que generó un gobierno de 70 años. Acá nos dicen que están hablando de la precuela, que está bastante buena, y dice, Snow tiene conciencia de clase. Yo no sé si me atrevería tanto, porque no vi la precuela básicamente, pero ojo, puede haber algo ahí. No sé, Polémico, porque el final queda medio abierto, entonces... ¿Puedo decir que creo... es medio Perón? Snow, qué grande sos. No lo veo igual. No, le falta la parte carismática. El Pocho era súper carismático. Era carismático, ¿no? Igual, tenía una onda. Tenía una barba muy buena, ¿no? Sí. Muy buena. Ya ¿Y quisiera, lo de las rosas? El concepto de él y las rosas me parece un personajazo. Es Rosas, claramente. Claramente Rosas. Es el garante de la paz y estabilidad después de un periodo de anarquía, como lo fue el restaurador de la ley y el orden. Pero volviendo, estaba hablando del concepto de hegemonía y de... No, que el concepto de hegemonía es importante porque Snow lo que hace, Snow entiende que para mantener el poder no puede, porque el concepto de hegemonía es simple. Un gran profesor agarró y dijo, método hegeliano o el método de la cebolla. No voy a entrar en eso porque le estoy sacando una marca personal, vayan a la clase de él. Pero no, además va a ser invitado próximamente. Sí. Por la fuerza, claro. Ahora, pero sí, la hegemonía tiene que ver con esto. Vos sos un poder, ¿no? Soy un poder. Tenés un territorio, tenés ciertas personas a las que vos dominás, ¿no? Porque el poder significa eso, dominación. Para vos dominar a otras personas, para dominar otros cuerpos, otras mentes, tenés varias opciones. O las convencés o las vivís cagando a palo. Pero cuando las vivís cagando a palo, lo que pasa es que en algún momento van a levantarse y te van a decir, no quiero que me caguen más a palo. Entonces está la parte del convencimiento. Pero hay una tercera pata, que es la pata de la hegemonía. La hegemonía es en parte convencimiento, pero yo no digo convencimiento porque convencimiento lo veo entre yo te convenzo con algo que te conviene. La coerción es yo te cago a trompadas y te convenzo de que si yo te domino no te voy a cagar a trompadas, es más, te voy a proteger. Pero, en cambio, la hegemonía dice, a vos esto te conviene y no te está conveniendo para nada, pero te hacen creer que te conviene. Es generar un relato en el cual el poder es la norma básicamente y lo que está por fuera de esa norma es contrahegemónico, para este caso. Para este caso sí, Okay. Pero lo que se genera es un tipo como Snow que gana una guerra civil, se instala en el poder y al principio cuando te instalás tenés a las Fuerzas Armadas.
Pero las Fuerzas Armadas no están para siempre, no pueden ser un factor de poder estable. Entonces vos construís todo una estructura, todo un andamiaje económico, político, social, cultural, que lleve a la conformación de un statu quo. ¿El statu quo qué es? Bueno, vos vas a la ciudad, al Capitolio, y ves una moda que no está en otros lados. El centro del mundo está contento con su civilización. Lo único que no están contentos con su civilización son los que están afuera, que es una mayoría. Ahora, ¿cómo haces para que la gran mayoría que no vive ese lujo desmedido, que no vive esas modas, pero que sí las admira, precisamente las admire? Haces un programa de televisión que lo vea todo el mundo. Llevas los medios hacia todos lados. Entonces vos lo que generás ahí es hegemonía. Básicamente, vos vas al Distrito 12, ves la película del Distrito 12, es bosque, minas y pobreza. Vos ves la ciudad de Panem, el Capitolio, ves el Capitolio y ves grandilocuencia, ¿ves? Ahí está la ciencia ficción. Yo decía, ¿dónde está la película de ciencia ficción? Ahí está la película de ciencia ficción. Ahí ves que literalmente con máquinas pueden crear perros. Vos decís, ¿qué onda? Pero... Ahí nos están diciendo, aguante Thompson, gatos. Aguante Thompson. Aguante Thompson. Pero lo que generan es eso. Lo que generan es, en pocas palabras, hegemonía. Pero es muy interesante porque no te están planteando, bueno, este tipo tiene un sistema consolidado. No, el propio sistema que consolidó tiene sus contradicciones. Entonces, ¿y cuál es la contradicción? Bueno, que lo mismo que lo sostiene año tras año, lo mismo que genera disciplina de todos los distritos, es el mismo elemento que lo va a llevar a su perdición. Entonces los Juegos del Hambre solo necesitaban interpelar al público para que finalmente ese mismo público se siente interpelado por el mismo dispositivo y termine haciendo una revolución. Entonces Katniss, que fue como la hacker de la Matrix, sin quererlo, terminó generando un mártir. O sea, primero empieza con Rue, que se muere, una nena de 12 años. Todos amamos a Rue. Sí, es espectacular ese personaje. Se muere y está todo el tema del sinsajo. Ahí es cuando aparece el sinsajo como símbolo. El canto del sinsajo y el simbolito así, que esto no sé qué sé qué tenía que ver, pero... Fliglizas. No. Pero lo empiezan a hacer todos. Ahí, ¿qué es lo que pasó? Básicamente, nosotros tenemos a los distritos divididos y compitiendo por los Juegos del Hambre. A partir de ese momento, todos los distritos van a encontrar el símbolo de unión, que es la nena que se murió a través del sinsajo. Entonces, todos los distritos reconocieron el sinsajo. Y si no hubiera existido ese programa llevado a cabo como dispositivo para el control, no habrían conseguido la unificación. O sea, el mismo dispositivo, el mismo programa que servía para controlar a los distritos, sirvió para unificar a los distritos, para derrocar al régimen. Es una dialéctica, si se quiere, marxista. ¿Por qué? Sí, vamos a agarrar, siempre hay que agarrar así. Todo se agarra, dijo el general. No dijo eso, pero... No lo recuerdo, pero qué sé yo, capaz estaba un poco... Movimiento pendular. El loco cuando estaba en España reivindicaba Mao, cuando vino para acá firmó un decreto. Así que se puede. Pero... todo empieza con Sina. Él sí la vio. Sina es el personaje de Lenny Kravitz. El diseñador. Sina es un gran personaje. Sina es un gran personaje. Es y es un gran sacrificio, mártir, para que Katniss haga lo que hace. Sí. Lo banco muchísimo Sina. A John Cena. Además, Sina le salvó la vida a Katniss. Sí, porque le hizo el traje a prueba de bala. Y el traje, llamas. Dios. Pero bueno, yo rescato esta cuestión del marxismo porque bueno, hegemonía también es marxista, pero rescato lo del marxismo por esta idea de la contradicción. Un proceso llega hasta cierto punto que las propias cosas que se generan en ese sistema terminan llevando en su máximo desarrollo a la contradicción. Sí, una especie de implosión paradójica, digamos. Y acá es donde por ahí le podemos dar un poco más de importancia a Pita, porque si Katniss fue el símbolo y hackeó el sistema sin quererlo, Pita era muy consciente de lo que estaba haciendo y empezó a hacer micro hacks dentro del sistema. Usó el espectáculo en su propio favor. En los primeros Juegos del Hambre se ve claramente como
En los segundos también, Eso, ni cuando hablar, te digo. dice lo del bebé. Sí, lo del bebé fue increíble. Es que el loco sabe jugar muy bien con la prensa porque él consumía un poco eso y entiende que su rol es más importante que simplemente ser la pareja de Carney. O sea, que tiene un rol que cumplir para con lo que se espera, digamos, de él en el programa, pero aparte sabe que ahí hay una beta que puede aprovechar. Y que es por eso también que lo terminan usando. Digo, desde el Capitolio lo usan porque saben que es una persona que comunica, saben que es una persona que genera y que Katniss no es el único símbolo de la revolución. Además, es poco empatizable Katniss, porque es Sí. poco carismática, y Pita todo lo contrario. Es más, lo querían Exactamente. salvar a Pita. Sí. No la querían salvar a Katniss, pero Katniss básicamente implosionó el domo. Así que fue como tipo, bueno, de una. Es que hay algo muy importante ahí que es esta cosa que estaban hablando ustedes recién de la construcción de un símbolo para llevar adelante una revolución que capaz no se elige, o mejor dicho, no creo que haya un proceso de elección consciente a la hora de tener en cuenta cuál va a ser tu símbolo, sino que simplemente si esta está recontra bancando los trapos, voy con ella y punto. Pero ahí Pita sí ve algo. Yo puedo ayudar a este símbolo, porque claramente este símbolo que sería Katniss no se puede ayudar ni sola. O sea, yo la quiero muchísimo a Katniss, la quiero muchísimo a Jennifer Lawrence haciendo de Katniss, y lo hace tan bien que no podés empatizar, o sea, podés empatizar constantemente, pero no podés hacer que te caiga bien. En el sentido de carismáticamente. En las 4 películas A está ver. constantemente diciendo, qué pelotudo. No, y en la segunda película arman todo el plan sin que ella se entere de absolutamente nada porque sabían que la iba a cagar de Es que alguna sí, otra porque, forma. O sea, Sí. es cierto que lo que ella procesa, o mejor dicho, por lo que ella pasa, son procesos re complejos, claramente. No, tampoco vamos a tirarle tierra gratuitamente a pobre Katniss. Pero sí es cierto que para los Juegos del Hambre no dejan de ser un producto audiovisual y tiene que tener cierto nivel de entretenimiento. Es un reality. Literalmente te juegas la vida, pero es un reality. Sí. Entonces tenés que vender un producto y Katniss no es un buen producto para vender. De hecho, cuando le da ese beso medio raro a Pita, le tiran la ayuda y dice, ¿a eso llamas beso? O sea, dale, ponele onda, amiga, estás en un programa. Pita lo entiende súper bien, entiende que tiene que ayudar al símbolo, que él no es el símbolo de la revolución, pero sí es el símbolo del producto audiovisual. O mejor dicho, es parte de ese producto audiovisual. Lo entiende muy bien y lo lleva adelante a través de llevarse bien con la prensa, nada menos. Que es algo que incluso Katniss le critica un poco al principio, después más o menos entiende, pero al principio le critica, sobre todo en la segunda película. Pero Pita nunca deja de hacerlo y como decís vos, el Capitolio lo ve y por eso lo capta a él y le lava el cerebro, eventualmente. Es que creo que es recién cuando llega ese momento y Katniss empieza a ver las propagandas de Pita que ella se da cuenta de que como símbolo tiene que hacer algo y tiene que accionar y tiene que hacer las mismas propagandas en contra, si se quiere. Un poco me hace recordar esa parte en la que juegan el juego de las propagandas. No sé si vieron el documental que habla sobre el final de la dictadura de Pinochet y las campañas del sí y el no. No lo vi. Hay un plebiscito en Chile y se define que la gente tiene que votar, lógicamente, por si sigue Pinochet o no sigue Pinochet. Esta idea, esta hegemonía, este consenso que había generado una cierta estabilidad para ciertos sectores, hacía que mucha gente se volcara indudablemente al sí. Pero sin pensarlo, es más, hoy ves los comentarios de YouTube, si van a ver las campañas del sí y el no en YouTube en Chile, hay muchos comentarios que dicen, sí, qué grande mi general, lo boicotearon, bla, 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 bla. Y otro grupo de gente marginada y muy perseguida durante la campaña se encargó de hacer propagandas con menos recursos y por ahí incluso hasta con menos tiempo para poder promover que la gente vote al no. Que también era medio desalentador, porque todos pensaban que aunque ganara el no, igual iba a ganar el sí, pero no pasó. Así que creo que eso es bueno. Lo que digo es, este juego de propaganda se me hizo muy similar a eso. A decir, bueno, está la autoridad que intenta todo el tiempo decir que sí, y hay mucha gente que va a decir que sí, pero están los marginados que desde otro lugar buscan la forma de hackear ese sistema y poner una propaganda que te diga, no, mirá esto, mirá este otro lugar. Nada, dato, vean, hay un documental en Netflix que está muy bueno sobre el tema. Muy ¿Te interesante. acordás del nombre? Creo que se llama No. O sea, sí, suena. Y tiene un arco iris. Bueno, hay algo re interesante ahí que vuelvo con un par de cuestiones teóricas. Estoy insoportable con la teoría, pero es importante.
la cuestión del poder. Porque un poder se legitima a partir de la idea del monopolio. Monopolio, por ejemplo, de la Fuerza Armada. Aquel que tiene el monopolio de la Fuerza Armada es aquel que puede atacar y proteger. Por ende, es aquel que puede, por ejemplo, distribuir justicia. Aquel que puede castigar. Aquel que puede distribuir. Entonces, un Estado, por ejemplo, se legitima a partir de primordialmente el monopolio de la Fuerza Armada. La idea de que son los que concentran la fuerza y son los que no permiten que otros tengan fuerza. ¿Qué pasa? Como Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando se genera, por ejemplo, otro tipo de grupo, ilegítimo, no, que se consigue armas por sí mismo y dice, nosotros también tenemos fuerza, es más, te vamos a combatir, es más, te vamos a tomar vamos a atacar comisarías y vamos a agarrar armas, y eso pasó. Me suena a ciertas décadas de la historia argentina. Bueno, la lucha Montoneros-ERP Versus Ejército Argentino De tiene hecho- que ver con eso. Es más, Montoneros y ERP, las dos grandes guerrillas latinoamericanas, porque Montoneros fue una gran guerrilla latinoamericana, ERP Sí. se duda, pero sí es verdad que ellos tenían la pretensión de crear un ejército. De hecho, ellos constantemente están declarándole la guerra al ejército, al autoproclamado, según ellos, en palabras de ellos, autoproclamado ejército nacional. Exacto. Ellos, de hecho, lo que buscan es ser juzgados a través de las convenciones de Ginebra. ¿De Ginebra era? De Joder. Ginebra, ¿cuál es decir? O sea, las convenciones de guerra internacional. Es decir, no tomar prisioneros de guerra, tratar bien a los prisioneros de guerra tomados, no torturarlos y demás. De hecho, ellos técnicamente lo hacían, después claramente hay un montón de escaladas grises, pero ellos buscaban ser reconocidos como un ejército internacionalmente, tanto el ERP como Montoneros. Después van a ir desbandándose, pero originalmente sí. Nos podemos ir más atrás igual. Obviamente que lo que tiene esta distopía es que genera esta idea del Estado. Justo Vicky mencionó Orwell. Bueno, Orwell habla de este Estado totalitario que vigila por todos lados, que tiene el monopolio no solo de la fuerza, y ahí va la cuestión. Tiene el monopolio de la información. Entonces, ¿qué pasa? El monopolio de la propaganda. Orwell es una distopía sobre el Estado totalitario, sobre el Estado que controla todo, que controla no solo los cuerpos, porque es fácil controlar los cuerpos. Lo que es más difícil es controlar la mente, porque vos para controlar a las personas podés utilizar la fuerza, sí, pero eso siempre va a generar resistencia. El tema es lograr cambiar la mente, lograr moldear la mente de manera que aquel que tiene la posibilidad de resistirse no se resista. No se resista porque está convencido. Entonces, Orwell tiene una escena espectacular, una escena espectacular que acá se genera una cuestión que no está en Panem, que por ejemplo no hay estados exteriores a Panem, o por lo menos no están No en las te lo películas, muestran, no. entonces no podés ver esa cuestión, porque esto de Hitler, por ejemplo, es re interesante, esta ¿De idea quién, de amigo? hombre de paz. ¿Mm? ¿De quién, amigo? De Bigotín. Ah, De hombre... Bueno, esta idea de hombre de paz... Lo van a cancelar otra vez. no de nuevo decía. No, de nuevo. Este hombre de paz... Snow es un hombre de paz, entonces. Porque no basa en ninguna guerra exterior, simplemente está controlando su lugar. Es más un Rosas ahí en ese sentido. Sí, Ah. de hecho él en todo caso defiende la soberanía de Panem, en el hecho de, o mejor dicho, el sentimiento unificador de Panem, que es decir, cada tanto tiempo tengo que hacer esto por culpa de ustedes y para que vean que no tienen que volver a hacer, pero yo los quiero tanto que vienen a jugar acá y yo los recibo acá. Y si ganan, les doy todo lo que quieran. Si les ganan, Y una Si mansión. ganan, le doy todo lo que quieran. Sí. Exacto. es una forma de controlar cuerpos, mentes y sociedades en general. Ahí Foucault se hace un festín. Bueno, Orwell tiene una escena re piola que hay como 3 estados grandes que luchan entre sí. No te la agarres con el micrófono. Que luchan entre sí. Básicamente, el estado donde está el protagonista está en guerra hace un montón de años con el estado 1. Bueno, y con el estado 2 son aliados. De un día para el otro se despierta el chabón y descubre que están en guerra con el estado 2 hace muchos años y con el estado 1 no. Entonces se plantea como la duda, ¿existen estos estados? El tipo se plantea la duda, ¿existen estos estados? Pero yo estoy seguro, no es un efecto Mandela, que estábamos en guerra hace muchos años con el estado 1, no con el estado 2. No creo. Y
Pero toda la gente estaba tan acostumbrada a no cuestionar los medios que dicen, no, ¿sabes que yo pienso lo mismo? Pero debe ser una falla colectiva. No dicen, pienso lo mismo, dicen, no, siempre estuvimos en guerra con esto, estos son nuestros enemigos, que se vayan a la puta que lo parió. Y eso es el poder de un Estado que moldea la mente. Las personas ya no se cuestionan la información que era clara y tajante. Pero ¿qué pasa? El Estado tiene tanto poder que lo que hace es simplemente mostrar la información anterior y posterior con la información que tienen ahora. Entonces borran todo lo anterior, empapelan la ciudad de nuevo, no les importa, tienen ese poder, tienen ese despliegue. Y que son los únicos que tienen la capacidad de imprimir y de generar las noticias, porque por ahí en 1984 no, pero en Fahrenheit se ve que esta idea de quemar los libros y todo lo que no sea lo que no decimos nosotros, todo lo que esté escrito que no decimos nosotros, no vale nada. Y lo que decimos nosotros lo podemos modificar como se nos cante, que no va a pasar nada. Es moldear la realidad literalmente. Pero el poder totalitario tiene una cosa, que no es totalitario, esa es la gracia, ese es el secreto a voces. El secreto a voces es que el poder no es tan omnipotente como se plantea. La idea del poder es plantearse como omnipotente porque el poder tiene la cara que muestra y la cara que no muestra. Y en ambas se conforma el poder. Entonces, ¿qué pasa? Todos saben qué es lo que hay atrás del poder, cuál es la parte vergonzante del poder. El asunto es que nadie lo dice. Y no nos vayamos al régimen bigotín, vayámonos al otro régimen bigotín, el de acá. Iba justamente a tirar un paralelismo para ese lado. Claro, los campos de concentración que hubo en Argentina, porque hubo campos de concentración en ¿Cómo? Argentina. Sí, la carnicería de Don Quique era uno quizás. Eso era un secreto a voces. Se escuchaba por todos lados, todos sabían que existía, pero al mismo tiempo nadie lo decía. Y eso es uno de los mecanismos del poder. Saber que las cosas pasan, pero no decirlas. Tener un Estado burócrata autoritario, no me acuerdo del autor que lo desarrollaba, pero lo vimos en Argentina 3, te permite esas cosas. Crear un régimen legal en el cual se legitimen ciertos procedimientos de censura, de represión, de limitación a la protesta, a la disconformidad, al reclamo, hacen que de repente tengas va a sonar repedor lo que voy a decir, pero que tengas una mentalidad de rebaño en la gente. No, con esto no quiero sonar un conspiranoico, sino mi punto es, si vos le cortás la capacidad de quejarse, de manifestarse, de expresarse a la gente, no le va a quedar otra opción que o resistir o dejarse llevar, y no, porque no todos tienen la fuerza para resistir por una cuestión lógica. Si estás laburando 12 horas al día por 2 mangos y llegás y tenés que pagar un montón de cosas, de servicios y de cuestiones mensuales súper altas, no tenés tiempo para, y si encima tenés familia, no tenés tiempo para dedicarte a quejarte, porque literalmente estás trabajando para subsistir, que es un poco mucho lo que planteaba hacer la última dictadura argentina, pero también lo que está pasando ahora, o con el mundo neoliberal, pero lo que está pasando particularmente ahora en Argentina y en otros lugares del mundo, con esta cosa de, bueno, tocamos salarios, tocamos la protesta, tocamos los medios, para que no tengas ganas de salir a protestar, porque te decimos que la política es algo malo, que cualquier cosa que proteste es criminal o es escandaloso. O sea, que si vos vas a protestar vas a ser un marginado, pero ya estás marginado en cuanto a tu alcance para lo que es los medios de subsistencia. Si vos vas acorralando constantemente eso, si vas cortando constantemente esas patas, la persona lo único que tiene es el circo. O sea, no puede consumir otra cosa que no sea el circo. Por eso, acá en Argentina estamos viendo capaz un proceso de adormecimiento, si queremos, para lo que es las clases populares y trabajadoras, y en Panem vemos un proceso de adormecimiento hasta que viene el suceso de Katniss en los distritos, porque no tienen la fuerza, la capacidad de rebelarse hasta que no ven un símbolo unificador, digamos. Ahora te tiro otra. Mundial 78. Sí, es el epítome de si no hay pan que si no hay pan que haya circo, no, que haya circo para que no se generen otros quilombos. Después agarremos otra. Agarro otra que no es Mundial 78. La Guerra Malvinas. La Guerra Malvinas es
el 75 Juego del Hambre, que meten a todos los... Es el manotazo Es el de ahogado. manotazo de ahogado. Sí. Sí. Esos Juegos del Hambre fueron el manotazo de ahogado. Particularmente, paradójicamente digo, en Inglaterra se está dando un proceso similar de manotazo de ahogado y la guerra la terminan ganando ellos, pero si hubiera sido al revés, está mal hacer historia contrafáctica, pero si hubiera sido al revés, pues como no me recibí me chupo huevo. Si hubiera sido al revés, ¿quién te dice que Margaret Thatcher no hubiera sido tirada por la ventana del Capitolio, del Parlamento inglés, y acá hubiéramos tenido un ciclo más de dictadura todavía porque el sentimiento nacionalista unificador que había llevado a las Malvinas hubiera legitimado ese poder? Ibas a decir algo y te corté, perdón. No, o sea, que lo pongo en el mismo juego y es algo que ha pasado a lo largo de toda la historia e incluso antes de que se conformen en sí mismas las identidades nacionales. Digo. Perdón, pero estudié mucho la historia francesa del siglo XIX y pasó lo mismo en el Segundo Imperio. O sea, ya todos sabían que iba a terminar, que Luis Bonaparte estaba muy debilitado e igualmente va a la guerra contra Prusia, pierde y ahí es cuando Francia se empieza a armar y empieza a formar una república nacional y unida, porque sabía que no había otra forma de poder legitimar cualquier otro régimen que no fuera el anterior. Claro. Nada. No tuve color porque me acordé de eso. No, es que sí, es. De hecho, lo que pasa con la guerra franco-prusiana después va a determinar lo que es la construcción de la Francia. Exactamente. Literalmente. Y creo que después de eso vemos la contradicción posterior de, bueno, tiraron el manotazo ahogado, empezaron a conformar identidades nacionales que en otros momentos llevan a otros manotazos ahogados que terminan, o sea, la guerra de Malvinas fue una cuestión de fervor nacional por estas identidades que antes también ya habían surgido de otros manotazos de ahogado. Sí, sí, claramente. Aparte, particularmente en el episodio, ese episodio de Argentina, 3 días o 2 días antes al anuncio de la invasión o de la reconquista de los territorios de Malvinas, había habido una plaza de Mayo igualmente llena que había protestado por un salario, o sea, quería mejores condiciones de salarios, de trabajo y de subsistencia, básicamente. Estaban también pidiendo por el fin de la dictadura y por la vuelta a la democracia. 3, 4 días después, no me acuerdo bien los días, porque en historia estudiamos procesos, no fechas. 3 o 4 días después, hay otra plaza llena que vitorea el plan de reconquistar las Malvinas. O sea, eso de cómo vas moldeando la capacidad de convocatoria de la gente también se ve bien reflejado en la historia, pero también en los Juegos del Hambre y en otras producciones. Vos podés legitimar, o mejor dicho, podés reencauzar el reclamo o los gritos de la gente, las manifestaciones de la gente. Sí, es lo que intentan con los segundos juegos. Claro, es reencauzar ese fervor que se había pasado. Exactamente. Y es un poco lo que también pasa en Argentina ahora. Creo que ganamos el Mundial, después hubo un periodo en el que mucha inestabilidad, ganamos la Copa América, bueno, volvió todo. Y recién ahora se están empezando a ver todas estas cosas que generan incomodidad. Y si lo querés llevar de nuevo a lo deportivo, ya ganaste el Mundial, ganaste la Copa América, pero llegaste a los Juegos Olímpicos y te estás dando cuenta de que no ganamos nada. De que no tenemos y de que estamos muy lejos de todo. De que no tenemos un aparato estatal quizás fuerte como para apoyar a esos deportistas. Exactamente. O sea, el espíritu de los Juegos Olímpicos es en realidad el amateurismo, pero está bien, capaz no cobra, los deportistas que están ahí no cobrarán salarios, pero tienen montones de marcas o de condiciones estructurales que les permiten entrenar en buenas condiciones, valga la redundancia, que acá no pasa. Y no estoy diciendo que a partir del 9 de diciembre, del 10 de diciembre del 2023 cayó todo a pedazos, porque también sería tapar el sol con la mano, pero sí es cierto que hubo gobiernos que trataron de fomentar ese desarrollo deportivo y otros gobiernos que lo ven a eso como un gasto y lo recortan directamente. Quizás ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo los Juegos de Sydney 2000. El surgimiento de las leonas. El surgimiento del concepto de las leonas. Gran nombre, además. Por favor. Nos apropiamos de un animal que no es nativo acá solamente para decir, mirá la garra que tiene estas minas. Porque tranquilamente podrían haber sido las pumas o las yaguaretés, pero no, dijimos las leonas. Y que no le gusta que venga. Pero bueno, más allá de eso,
recuerdo particularmente que estaba la garrochista, creo que se llamaba Andrea García, o Andrea Sánchez, no me acuerdo, Andrea creo que era el nombre, que ella había ido programa a programa en los programas del momento, Susana, Tinelli y demás, pidiendo por favor que hubiera políticas de financiamiento para los deportistas que iban a ir a Sydney 2000, que hacía mucho tiempo que Argentina no ganaba nada en medallas y demás, y el gobierno hizo toda una parafernalia, el entonces gobierno de Fernando de la Rúa, hizo toda una parafernalia en la cual dijeron que sí, que iban a entregar medios, qué sé yo, y resulta que el día que van a hacer la inauguración, literalmente lo único que habían hecho era cambiar los foquitos de un tinglado en el cual se entrenaba. Y es como, primero que me hizo acordar el episodio ese de Los Simpsons en el cual el gran sorteo le entregan solamente un borrador nuevo a la escuela. Pero más allá de ese episodio gracioso, es trágico como hay momentos en los que se desfinancian totalmente las estructuras en las cuales vos podés llegar a competir y encima lo escudás como atrás de un sentido nacional, que es lo que trata de hacer, por ejemplo, Vicky Villarroel últimamente, que es escudar un sentimiento o retomar un sentimiento nacionalista a través de tweets, cuando en realidad lo que ella quiere es un sentimiento de vuelta de la dictadura, pero eso es aparte. Pero es algo que también veo en los Juegos del Hambre, esta cosa de resignificar de vuelta símbolos ajenos o símbolos que surgen ahí para traernos para este lado del corral, digamos, con tal de que no se desbande esto otro. Lo vemos, por ejemplo, lavándole la cabeza a Pita. Sí. O viendo que Pita es un personaje importante, bueno, le lavo la cabeza y lo traigo para este lado, y total, ya cuenta con el beneplácito de la gente. O tratando de corromper a Katniss, que no lo logran hacer, pero bueno, tratando de hacerlo constantemente y demás, ¿no? El mismo Sinsajo. El Sinsajo al principio era repromovido por los Juegos del Hambre. Sí. Claro, el concepto del sinsajo. Okay. Después, cuando se vuelve un símbolo revolucionario, ya lo empiezan a reprimir, se empieza, qué sé yo, es muy bueno eso cómo va escalando, ¿no? Porque en la primera película ya ves los signos de la revuelta. Cuando hacen así, en medio, cuando ella se ofrece. Cuando hacen así, ahí no pasa nada, nadie reprime, ¿no? Pero después, cuando ya ganan los Juegos del Hambre y se hace esa gira por todos los distritos, el solo hacer así y silbar fue una excusa ¿para qué? Para que haya represión. Murieron un montón ahí. Y a partir de ahí se volvió un símbolo que terminó llevando, no voy a decir cualquiera que haga alguna alusión al sinsajo, es boleta. Me vas a acordar del decreto 4161 de la dictadura de Aramburu. Cualquier símbolo del peronismo, o sea, se prohíbe el peronismo, se prohíbe nombrar el peronismo, los símbolos peronistas. Todo eso, acá me hace acordar lo mismo, es Snow prohibiendo, no recuerdo si es Snow firmando eso, pero asumimos que sí. Snow prohibiendo cualquier concepto que haga alusión al sinsajo, a Katniss, a la Katniss revolucionaria, digamos. Sí. Porque si es la Katniss que ganó el juego, la Katniss campeona, esposa o pareja de Pita, está todo bien. La Katniss pareja, La Katniss familia. La Katniss mujer de familia burguesa. Claro. Y hay una cosa muy interesante hablando de juegos y sí. No, es que lo interesante es... Ay, me perdí en lo que iba a decir. Pero que Snow ya se venía dando cuenta de eso. Y que incluso durante toda la película él va viendo los símbolos de cómo Katniss se vuelve símbolo revolucionario. Pero él siempre piensa que va a morir. Es más, yo creo que así como vos decís, ellos se querían quedar con Pita. Cuando agarran las vallas, estaban esperando a que Katniss se las comiera y que el único que quedara fuera Pita, que era el único que podía hacer algo por sí solo. O incluso cualquiera de los dos que muriera, dejarlos aislados, era la estrategia perfecta. Lo que nunca preveyó el presidente Snow, y por eso mató al que fue responsable de eso, es que justamente los dejara juntos. Porque lo que no tenía Katniss lo tenía Pita, y el uno sin el otro era lo que iba a hacer disgregar por ahí la revolución. Okay. Por eso también los separan a Pita. Cuando se vuelven a encontrar ellos es cuando... Banco fuerte, sí. Pero ¿por qué pasó eso? Porque el programa televisivo no dejaba de ser un programa televisivo, necesitaba rating. Entonces fue una especie de cuestión democrática. Era un personaje contradictorio Katniss, porque si Katniss había interpretado tanto al público, que si Katniss desaparecía, el público se iba a sentir frustrado, y eso iba a llevar a la revolución. Pero si ganaba Katniss,
también iba a llegar a la revolución porque era un símbolo vivo, no se podía transformar en un mártir, pero al mismo tiempo... Sí, se convirtió de repente en una paradoja de la cual no podían salir. Igual hay un Igual problema- a Katniss la lograron cooptar en un momento y la hicieron parte del espectáculo. De nuevo reitero que para mí fue Pita el que se dio cuenta y todos alrededor la volvieron a hacer símbolo. Porque ella ya leía los discursos y se había, con tal de que no tocaran a su familia no le pasara nada, ella no iba a ser Sí, líder. Es una coerción, ok, banco. Es más, la obligan en realidad a participar de la revolución. Exactamente. No, nunca. Igual hay un programa que no hablamos, porque hablamos de fútbol, hablamos de George Orwell. Hablamos de George Orwell y no salió el tema. Gran Hermano. Okay. Es Gran Hermano. Sí, dijimos reality, pero sí. Sí. Es Gran Sí, Hermano. es Gran Piensen, Hermano, sí, sí. el cómo nos metemos en la vida de los personajes, en cómo votamos porque ganen, el sistema de sponsors, esta cuestión de que el público, a partir de su querer más o querer menos, logre la supervivencia de algún personaje. Sí, no tener intimidad, y no me refiero a la Sí. cuestión sexual, sino de no poder tener un segundo para pensar o para hablar con la otra persona como para generar un plan sin que todo el mundo esté viéndolo. Es que es un Gran Hermano, es literalmente un Gran Sí, sí, Hermano, pero tiene Tanto esta en el mezcla. sentido de Orwell como en el sentido de reality show. Sí, pero tiene esta mezcla, bueno, primero tiene esa primera mezcla, ¿no? Pero a la vez tiene esta mezcla de competencia mundial, competencia por banderas. Digamos, tiene esta, si nosotros lo llamamos en Argentina, es como si en Argentina existiera un Gran Hermano mundial, digamos. Literalmente, Un big hermano. un Big Hermano. No, un Un Gran gran Hermano brother. mundial, imagínense que llevan a una gran casa en la luna en la que se nomina a una pareja por país. Bueno, sería una cosa así. Nosotros diríamos, queremos que gane Argentina, y a la vez tenemos esta invasión a la intimidad, del ojo que todo lo ve, y ahí tenés una cuestión muy fuerte. Es una mezcla de Gran Hermano y tiene los mismos efectos. y de vos ebullición. decís, esta distopía, uy, qué exagerado los Juegos del Hambre. Sí, no. Y yo no lo Porque- llevaría tanto al plano mundial, porque creo que es si lo tomás el Gran Hermano Nacional, el de acá, ya las mismas diferencias que hay entre los personajes, siempre buscan a un Tiago, pero que se contraponga a una Juli Poggio, pero que venga uno que no haga nada, que sea Pita. Entonces, Y otro no- uno que sea totalmente dado para con las cámaras y demás, y otro que sea súper útil para el funcionamiento de la casa, pero que no se dé con las cámaras. Otro que arme quilombo constantemente, y otro que sea constantemente que trate de llevar paños fríos a todos, y otro que haga mucho quilombo para generar un disturbio o discordia en general. Sí, no lo había pensado en términos de gran hermanístico. Es así. Y si la canción del Sinizajo ahora es para pa 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 para pa 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 pa. Qué gran tema tiene Gran Hermano, nadie habla de eso. Qué gran canción de cortina que tiene. Solamente quería decir. yo hice caso a un gran profesor nuestro, a quien no voy a nombrar por las dudas, pero no miro No, Gran Hermano. Yo tampoco consumo Gran Hermano, pero porque no consumo realities en general, pero el Gran Hermano 1 y 2 me gustó mucho y quedó de la canción esa y se sigue usando. Era muy- ¿Es este profesor? Sí. Para las que no lo ven. No me paro Y porque no darle puedo. like vos acordate que darle like a la caca del perro, y hay algunos que le dan like al pis, al perro haciendo pis al otro día, y no nos olvidemos de una cosa, la gente no sabe decir te quiero, solo sabe, nos estamos volviendo cavernícolas, el idioma se está volviendo monosílabo, es más, ni siquiera eso, ahora en vez de decir te quiero, hacen así. Para los que yo lo veo. Y no me paro porque no puedo. Bueno, te fuiste. No, porque no puedo porque tengo la silla media mocha. ¿No? Ojalá fuera chiste, pero esto es anécdota. No vamos a decir ni dónde, pero es anécdota. Fue una clase de 2 horas. No, 4. 4 fueron, ¿no? Ah, qué grandes traumas de la niñez, no tan niñez, como fue el año pasado. Así fue el mejor profesor que Bueno, el punto, no sé si fue el mejor, pero el punto es que me hizo reír. me hizo reír y generó simbología, generó sentimiento unificador. Ahí tenés. Y si ese hombre es Snow,
Bueno, el punto. El punto con los realities es que logran generar un despliegue de medios y de conceptos como para que estés constantemente viendo la intimidad de otras personas y para que esas personas, en teoría, estén constantemente su día a día sin pensar en esa invasión a su intimidad, digamos. Más allá de que lo saben, tienen que actuar como que no, porque simplemente es imposible estar consciente de las 24 horas de que tenés un ojo que te mira constantemente. Aunque eso queda muy bien claro en los Juegos del Hambre cuando cada cierto tiempo te dicen la hora o cuando te llegan mensajes de sponsor o te llegan mensajes de la gente, como el ¿ves algo en serio? O los mismos cañonazos en el cielo. No, los Que te cañonazos. recuerdan todo el tiempo, vos estás acá y te vas a morir. Sí, sí, sí. Y todos están viendo y están esperando que te mueras. Y te muestran la carita de aquellos que han fenecido. Pero nada, hemos hablado bastante de Juegos del Hambre y de historia presente y pasada y futura, ¿por qué no? Nunca. A ver, lo que tiene interesante las distopías es que pueden ser. A ver, nosotros decíamos, jaja, qué boludos, el apocalipsis zombie. Y bueno, tuvimos una pandemia mundial, pero tampoco era tan. Qué boludo los Lannister. Y mirá, ahí tenemos una pareja incestuosa. No, porque técnicamente no se probó. ¿Por qué no podemos predecir cosas como, por ejemplo, por qué no existe el Quidditch? No, pará, sí, el Quidditch en la vida real sí existe. Sí, el concepto de un deporte que nuble la idea de la gente también existe. Igual aguante el fútbol, papá. Y hay muchos capítulos de Black Mirror que ya se van haciendo realidad, así que... Creo que el más soft, que es el primero, el del primer ministro y el cerdo, es política diaria argentina, Sí. básicamente. Todo empezó con un ministro chupando una teta. A ver cómo está Y eso. ahora es lo menos bizarro. Hoy es lo creo que menos llega a bizarro, pasar, es creo que como- llega a pasar hoy en la escena política y es como, sí, otro martes. Hoy es martes de diputetas. Bueno, Acá me están dando puntos, gracias. Pero por las dudas, antes de que nos baneen, vamos a ir cerrando este programa. dale. Muchas gracias, Vicky, por venir hoy a hablar de juegos de la prehistoria. Gracias a ustedes por la invitación. Revivieron a mi niña de 12 años. Claramente vamos a seguir hablando de Juegos del Hambre otro día, así que vas a estar invitada nuevamente, o si no, de Listo. algún otro tema que quieras hablar, Muy bien. como historia y deportes y deportes Uf. en la historia. Sí, Ese es un gran programa. Unos cuantos programas. Sí. hay de todo. Con esto más o menos nos vamos despidiendo. Che, antes de despedirnos, quiero preguntar, ¿qué pasó con Optimus Prime? Optimus Prime no pudo venir hoy, me mandó un mensaje, Ah, porque quedó atorado en unos viajes ahí, pero para el próximo programa va a estar acá. Acá Eva te está diciendo reina. Muchas gracias. Así Pero ya no estoy cooptada, ¿no? que, ¿estuviste alguna vez cooptada? Ya no. Tienes que decir que no. Creo que no. Ah, qué bueno. bueno, mejor dicho, acá hay un gran método para direccionar las respuestas. Bueno, ¿estuviste cooptada o no? No. Ahí está. El punto es que nada, vamos a hacer unos parroquiales antes. Síganos en Instagram y en YouTube como La Pulpería de Yoda con SH, como el nombre del programa. Sigan a la Friquioteca, sigan a Radio Centella, que es el espacio que nos presta justamente los equipos para poder streamear. Sigan también a la página de Divulgación Popular en Instagram, que hace divulgación y es popular. Estamos trabajando en la problemática de la divulgación, después vamos a seguir mencionando. Y con esto más o menos nos vamos a ir Sigan a Ricky también. Síganme a mí, no los voy a defraudar, porque subo buenos memardos. Y nada, con esto más o menos nos vamos despidiendo. Soltá el micrófono, Ricky. Sí, ya está. somos Tommy, X, falta nuestro gaucho Jedi y más Y gente. lo que no se ve, la media tarta de coco que nos está amenazando de Sí. muerte y nos mira. Nos mira, desde está hoy, nuestra mejor excesivamente dulce. espectadora. Y Pero mi bueno. hermano, bueno, pero. Saludos a Mr. Operador por ahí A atrás. Mimi. Así que cuando quieras ir dándole cierre, nos vamos despidiendo. Viva Perón, Viva Snow. viva Snow. Aguante el lobo. Snow, 4 veces que Snow, aguante. qué grande eso.